día, jóvenes. Mi nombre es Edgar Yacid Barrios Saucedo. Soy ingeniero químico. Llevo 7 años ya ejerciendo la ingeniería y pues bueno, los voy a acompañar el día de hoy en la materia química general. Vamos a empezar con la cápsula número 1. Les comparto pantalla. Bueno, la materia que vamos a estar viendo el día de hoy es química general. Antes de empezar, pues les voy a dar un pequeño preámbulo para ir avanzando. Bueno, la química general como tal es una ciencia fundamental que lo que estudia es la composición, estructura y la transformación de la materia. Pero nosotros, para comprender la profundidad, pues es necesario, antes que nada, detenernos a comprender, pues, los conceptos básicos de la materia. Para empezar, ¿qué es la materia? Bueno, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. O sea, si nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, todo lo que nosotros vemos, pues ocupa un lugar en el espacio y tiene materia. Por lo tanto, pues cualquier objeto, o sea, que volteen a ver en este preciso momento a su alrededor, pues tiene materia. Desde el aire que respiramos, las montañas, los océanos, todo está formado por materia. Aunque a simple vista para nosotros parezca que es homogénea, inmutable, la materia está compuesta por diminutas partículas llamadas átomos, moléculas, que interactúan constantemente entre ellas y pues y son las responsables de las propiedades que nosotros percibimos. O sea, quizá para nosotros todo esté formado por lo mismo, ya sea sólido, líquido, gas, pero no, o sea, todos los objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor están formados por materia, la cual pues podemos recordar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para que nosotros podamos entender un poco más lo que es el mundo físico, los químicos suel- suelen clasificar las propiedades de la materia en dos grandes categorías, en propiedades físicas y propiedades químicas. En una parte, las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar y se pueden medir sin alterar la identidad de la sustancia. Por ejemplo, el color, el olor, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. Una disculpa por ahí, pues son las características que son las características físicas de la materia. Por otra parte, tenemos igual las propiedades químicas, que en cambio están relacionadas con con la capacidad de una sustancia de experimentar cambios que alteren su composición interna. Cuando decimos que el hierro se oxida al estar expuesto en el oxígeno, por ejemplo, o a la humedad, estamos hablando de una propiedad química. O sea, ahí está cambiando, el hierro está cambiando sus componentes, ya que el hierro metálico deja de ser como tal y se convierte en óxido de hierro. Lo mismo suele suceder cuando un papel arde y se transforma en ceniza. La transformación química, pues se convierte en una nueva sustancia, que es lo que les recordaba. O sea, como tal, la materia no la destruimos, solamente la estamos transformando, estamos alterando sus propiedades químicas. En química, comprender la diferencia entre estas dos clases de propiedades siempre va a ser esencial, porque es lo que nos permite distinguir entre fenómenos físicos como la fusión de un metal, fenómenos químicos, como su reacción con ácidos. Esta distinción es la que nos da pues la base para hacer nuestro análisis químico, ya que los experimentos están diseñados para observarse cómo se comporta la materia en distintas condiciones y ahí pues inferir cuáles son cada una de sus características. Para estudiar todas estas propiedades, los químicos se apoyan de diferentes herramientas, métodos. Entre las propiedades físicas más importantes, pues siempre vamos a encontrar lo que es la masa, que es la cantidad de materia que un cuerpo, y el volumen, que es el espacio que ocupa ese mismo cuerpo. A partir de estos dos conceptos se define la densidad, que es la relación fundamental para identificar sustancias. El punto de fusión, el punto de ebullición, pues también son parámetros cruciales, ya que estos nos indican las temperaturas a las cuales la sustancia pasa de sólido a líquido y de líquido a gas.
Bueno, por otro lado, pues las propiedades químicas requieren reacciones para manifestarse. La reactividad frente a otras sustancias, la inflamabilidad, la acidez, la capacidad de oxidación o de reducción, pues son características químicas que solamente se observan cuando la materia cambia su estructura de manera molecular. Este tipo de propiedades son de gran importancia en la industria, ya sea en la medicina, en la investigación científica. ¿Por qué? Porque esto determina cómo se pueden usar, almacenar y cómo se pueden transformar, pues, lo que son los materiales. Bueno, este es ahora sí que una breve introducción. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la química general? Bueno, la química general es la base de todas las químicas y en ella, permítanme un momento, vamos a quitar esto, ok. Y en ella fundamentalmente se trabajan los protones, los electrones, los neutrones. ¿Qué son esos? Pues son partículas simples. También aparecen en este contexto las partículas compuestas como átomos, las moléculas, los núcleos atómicos. La química en general, por otro lado, estudia los principios de las reacciones químicas, el proceso que permite el intercambio energético entre un sistema y su entorno. Por otra parte, la química es la ciencia natural que estudia la materia, su estructura, propiedades y transformación a nivel atómico, molecular y macromolecular. La palabra química proviene del griego chemia, que significa alquimia. No es otra cosa bueno, como podamos recordar, pues la alquimia, digamos que es el principio básico de lo que es la química, antes de que fuera ciencia. Como otra definición, también encontramos que la química general es la rama de la química que estudia las leyes, los fundamentos, los principios básicos comunes a todas las ramas de la química. La ubicuidad de la química es la ciencia natural que hace que sea considerada una de las ciencias centrales. La química es de importancia en muchos campos del conocimiento, como la ciencia de materiales, la biología, la medicina, la geología, la ingeniería, la astronomía, entre otros. Y pues a partir de aquí, pues vamos a empezar a ver más a fondo qué es lo que es la química. Bueno, para entrar en materia, antes que nada, vamos a ver lo que son las definiciones. Vamos a mover esto aquí y listo. Ok, concepto de materia. Bueno, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio en el universo físico, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Las propiedades de la masa. Bueno, la masa es la cantidad de materia que contiene un objeto y es una propiedad esencial. Volumen y espacio. Bueno, la materia ocupa un volumen definido, ocupando lugar en el espacio físico. Inercia en la materia. Bueno, la inercia es la resistencia de la materia a modificar su estado de movimiento o reposo. Estos son los conceptos básicos que vamos a ir viendo más adelante. Ok. También la materia tiene sus estados de agregación. Como ya sabemos, los estados de agregación de la materia, pues está el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Bueno, en el estado sólido, las partículas están fuertemente unidas y organizadas en una estructura fija, con movimiento vibratorio limitado. Cuando la materia está en estado líquido, estas partículas tienen más libertad para moverse, permitiendo que el líquido adopte la forma del recipiente, como pues es el caso del agua. El estado gaseoso, las partículas están muy separadas y se mueven libremente con alta energía cinética. Y en el caso del estado de plasma, el plasma es un gas ionizado con partículas cargadas que responden a campos electromagnéticos. Bueno, cambios de estados y ejemplos cotidianos. Bueno, procesos del cambio de estado. Los cambios de estado incluyen fusión, evaporación, condensación, solidificación y procesos fundamentales en lo que es la física. Por otra parte, un ejemplo de esto, pues es el hielo derritiéndose. El hielo al derretirse es un ejemplo claro de lo que es la fusión, donde un sólido pasa a estar en estado líquido por el aumento de la temperatura. Y viceversa, si nosotros, ahora sí que este hielo ya derretido, que en este caso sería agua en estado líquido, lo ponemos a 0 grados o menos de 0 grados, recordemos que el punto de ebullición del agua es 100 grados y el punto de fusión del agua
es 0 grados, al llegar a su punto de fusión, pues va a pasar ahora a estado sólido y viceversa. El ejemplo del agua evaporándose, pues igual demuestra la transformación de líquido a gas mediante el proceso de la evaporación en condiciones normales. Si queremos evaporar agua, pues recordemos que pues es a partir de los 100 grados centígrados, que se vendría siendo lo que es su punto de ebullición. Bueno, la materia también tiene propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos cambiar esta, no importa si tenemos 1 gramo de esta materia o 1 kilo o 1000 gramos, bueno, vendría siendo 1 kilo, no importa la cantidad, como puede ser lo que es la temperatura. El agua siempre va a hervir a los 100 grados centígrados, así tengas 1 litro de agua o tengas 100 litros de agua. A partir de los 100 grados centígrados va a hervir el punto de ebullición, la concentración, el brillo. Por otra parte, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que contenga nuestra muestra, como podrá ser lo que es el peso, el tamaño, el volumen y la entropía de nuestro químico, nuestra materia. Bueno, en los ejemplos de propiedades físicas y químicas, las propiedades físicas más comunes son lo que es el color, la textura, el punto de ebullición, que es lo que ayuda a describir esta materia, pero sin cambiar su composición. Por otra parte, también tenemos propiedades químicas claves, como es su reactividad, la combustión, cómo una sustancia interactúa y cambia químicamente al reaccionar con otra. Es muy importante la clasificación de la ciencia acorde a sus propiedades. ¿Por qué? Bueno, la clasificación permite entender cómo se comportan las sustancias bajo distintas condiciones científicas. También existe algo que se le denomina predicción científica, que no es más que clasificar las propiedades facilitando predecir reacciones, comportamientos en nuevos compuestos y o materias. Y pues todo esto tiene aplicaciones industriales. La clasificación es esencial para innovar en tecnologías, en nuevos procesos y también pues para ir abordando más lo que es el conocimiento científico. Bueno, aquí vamos a tener otros conceptos. Ya habíamos platicado de esto en la introducción, pero vamos a volver a repasarlos. Definición de masa. La masa representa la cantidad de materia contenida en un objeto y o sustancia. El concepto volumen, pues el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o sustancia en un espacio tridimensional. ¿Y qué relación tiene esto con la densidad? Bueno, la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo o sustancia. No es otra cosa más que esa relación. Como ya lo venimos platicando, pues el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia cambia de sólido a líquido, indicando un cambio en el estado, en ese estado. Por otro lado, el punto de ebullición es la temperatura donde una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso y es fundamental en el proceso de vaporización. Todas estas aplicaciones, claro que tienen, no solamente es ahora sí que para los químicos, sino igual en las industrias se ve todo esto, sobre todo en las plantas, ya sea una planta de tratamiento, una destiladora, o sea, a nivel industrial, todos estos conceptos igual se ocupan y pues los vemos día con día. La solubilidad, pues es la capacidad de una sustancia para disolverse en un solvente. Y esto es clave para las reacciones químicas y las mezclas, ya que pues, bueno, a nivel químico, muchas sustancias pues no se pueden disolver como tal entre ellas de manera homogénea. Bueno, otro concepto que tenemos es la reactividad y la estabilidad química. Vamos a empezar con, ¿qué es la reactividad? Bueno, la reactividad no es otra cosa más que la facilidad con la que una sustancia participa en reacciones químicas con otras sustancias, mientras que la estabilidad, por otro lado, es la resistencia de esta sustancia a sufrir estos cambios o reaccionar químicamente. Obviamente hay compuestos más reactivos y más estables que otros, como es el caso de ácidos y bases. Otra,
Otro de los conceptos que tenemos es aquí la combustión y la oxidación. ¿Qué es la combustión? Bueno, la combustión es una reacción química rápida con oxígeno que libera energía y en forma de calor y luz, como un incendio. Todo lo que es fuego está pasando por un proceso de combustión. Por otra parte, el proceso de la oxidación pues es fundamental en los procesos naturales, tecnológicos, como la corrosión y la fabricación de materiales. Todo esto tiene aplicaciones energéticas. La combustión es clave para generar energías en la materia y sobre todo en las centrales eléctricas. Otro de los conceptos que tenemos aquí en química general es la toxicidad y la corrosividad. Bueno, ¿qué es la toxicidad? La toxicidad representa el daño potencial que una sustancia puede causar a organismos vivos, afectando su salud, su funcionamiento. Quiere decir que es por así que son tóxicos. Pues por ello que todas las sustancias, ya llámese estén en un laboratorio o estén en una compañía, todas las sustancias que nosotros tengamos almacenadas, sobre todo en los laboratorios, van a tener lo que es una etiqueta o una hoja de datos de seguridad, que es donde nos va a decir qué nivel de toxicidad tiene. Y lo mismo pasa con la corrosividad. Si es corrosivo, también te lo va a indicar. Pero eso es muy importante que nosotros sepamos cómo leer estas hojas de datos de seguridad o los Safety Data Sheet. Bueno, corrosividad. La corrosividad es la capacidad de una sustancia para dañar o deteriorar materiales, especialmente metales y superficies sólidas. Importancia en la seguridad. Bueno, comprender estos conceptos, ya sea toxicidad y corrosividad, es fundamental para el manejo seguro y prevención de riesgos en ambientes laborales y domésticos. Porque igual es muy importante entender la química a nivel doméstico. Ustedes me podrán decir, no, pues es que a lo mejor en mi casa yo no tengo de sustancias químicas. Claro que las tenemos. El simple hecho, en la casa ocupamos lo que es cloro, jabones, y en algunas casas todavía siguen usando ácido muriático. Muchas personas se han llegado a intoxicar al combinar del cloro doméstico con otras sustancias. ¿Y qué es lo que pasa? Que por ejemplo, al lavar un baño, combinas estas sustancias y el cloro al entrar en contacto con otra sustancia, muchas veces reacciona y pasa de estar en cloro líquido o gel, dependiendo el que compren en casa, y pasa a ser cloro en gas, que es a las amas de casa, incluso nosotros, la persona que esté encargada de la limpieza, al no saber esto, combina estas sustancias, se empieza a liberar cloro en gas y muchas veces hasta el baño está cerrado y se empieza a respirar. Ya nada más de repente, pues la persona pierde la conciencia o ni siquiera se da cuenta y se empieza a intoxicar poco a poco. O sea, por eso es muy importante que nosotros sepamos todo esto, porque no nada más es en el ambiente laboral, sino también en casa. Bueno, propiedad química, cambio de color. El cambio de color ejemplifica una propiedad química que indica una transformación en la composición. Por otro lado, una propiedad física, como es el caso de la densidad, describe la masa por unidad de volumen en una sustancia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque al comprender estos ejemplos facilita la aplicación práctica y el aprendizaje efectivo de las ciencias. Todo esto es como una base del, del porqué o de los conceptos de por qué tenemos que nosotros saber todo esto. Bueno, identificación en experimentos comunes, medición del punto de fusión. Experimentos para determinar el punto de fusión ayudan a identificar propiedades físicas de las sustancias puras, observando reacciones químicas, reacciones de combustión, que estas evidencian las propiedades químicas mediante cambios visibles y producción de energía. Recordemos que todas las sustancias al reaccionar químicamente tienden a liberar lo que es energía. Más adelante vamos a ver el por qué y cómo se comportan a nivel atómico al hacer una reacción. Bueno, ya comprendimos por qué, cuáles son las propiedades físicas y químicas de las sustancias o de los materiales. Pero ¿por qué es importante esto? Bueno, en construcción
Es muy importante entender lo que es la resistencia. Al seleccionar materiales resistentes, estamos garantizando la seguridad estructural y la estabilidad de las construcciones. Durabilidad en la construcción. La durabilidad de los materiales asegura la longevidad y baja la necesidad de mantenimiento en obras públicas. Un ejemplo, no, ¿por qué se ocupa para los cableados cobre, que es muchísimo más caro que el hierro? Bueno, ¿por qué? Porque el cobre es mucho mejor conductor, por sus propiedades físicas del compuesto, y pues es más caro, sí, pero pues dura más a la larga, por lo tanto, por eso se usa. Es por eso que es muy importante comprender todos estos conceptos. Por otro lado, el uso de las propiedades químicas en la medicina. Bueno, las propiedades químicas definen cómo un fármaco actúa y su efectividad en los tratamientos médicos. La seguridad en médicos pues comprende las propiedades químicas que garantizan que los medicamentos sean seguros para el paciente. Y la forma de administración, pues las propiedades químicas influyen en la forma en la que se administran los medicamentos, ya sea oral o inyectable. En el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, bueno, el estudio de las propiedades de los materiales es clave para desarrollar nuevas tecnologías y avanzar en aplicaciones innovadoras. En las aplicaciones electrónicas, pues los nuevos materiales impulsan avances en dispositivos electrónicos más eficientes y con mayor rendimiento. Por ejemplo, yo les hablaba de que el cobre se usa en casa, pero ya hoy en día muchos teléfonos o inclusive equipos de cómputo ya no ocupan el cobre como conductor. ¿Qué ocupan? Bueno, en menor cantidad ocupan oro. ¿Por qué? Porque el oro todavía es más caro que el cobre, pero como conductor es aún mejor que el cobre y que el hierro. Entonces, al ocuparse en menor escala que en una casa, porque pues, obviamente, o sea, si en una casa tenemos toda la línea electrónica o eléctrica, perdón, de oro, pues sería muy caro. Entonces, ya en costos-beneficios ya no nos estaría ayudando. Por eso se ocupa el cobre. Pero en un teléfono, un equipo de cómputo o inclusive ya en equipos más avanzados, pues ocupan el oro por sus propiedades. Ahora sí que es mejor que el cobre. Y en las energías renovables y nanotecnología, los materiales innovadores son fundamentales para mejorar tecnologías de energías renovables y el desarrollo de la nanotecnología. También existen instrumentos para medir las propiedades físicas de los compuestos, como por ejemplo las balanzas de masa. ¿Qué es lo que permiten? Bueno, permiten medir la masa con precisión, esenciales para los experimentos y análisis físicos. Densidad se mide con lo que son los densímetros. Los densímetros se utilizan para determinar la densidad de líquidos y sólidos y es clave para los análisis físicos. Los termómetros pues se ocupan para saber el punto de fusión y ebullición de la materia. Bueno, en pruebas y análisis químicos, la espectroscopía permite analizar la composición y la estructura molecular de las sustancias mediante la interacción con la luz, mientras que la cromatografía separa los componentes de una mezcla para identificar y cuantificar precisamente qué cantidad tiene cada compuesto de esta mezcla. Y las pruebas de reactividad, bueno, estas pruebas evalúan cómo reaccionan las sustancias químicas ante diferentes condiciones. Bueno, en conclusión, es muy importante que las propiedades de la materia, ¿por qué? Porque hay que conocerlas, tanto las propiedades físicas y químicas, ya que es fundamental para los avances en ciencias y tecnologías. Todo esto contribuye al desarrollo sostenible o sustentable. El estudio de la materia impulsa la industria sostenible y mejora la calidad de vida global. De mi parte es todo. Los seguiré acompañando en cápsulas siguientes. Muchas gracias.